La última pesadilla. La habitación estaba en completo silencio, rota solo por el débil sonido del monitor cardíaco que seguía el ritmo de los latidos de Carmen. El sonido, constante y monótono, era un recordatorio de lo frágil que se había vuelto su vida en las últimas semanas. Desde que le diagnosticaron su enfermedad terminal, había experimentado algo más que el dolor físico. Sus noches se habían convertido en un calvario de pesadillas que la atormentaban sin descanso. Aquella noche, mientras el resto del mundo dormía, Carmen yacía sola en su cama de hospital, los ojos entrecerrados y la respiración superficial. El monitor, que marcaba su lenta caída hacia el inevitable final, emitía un leve pitido. Sabía que el momento estaba cerca, lo podía sentir en cada fibra de su ser. Pero lo que no sabía era que aquella sería su última noche, y que el peor de los horrores aún estaba por venir. Todo comenzó cuando el sueño la reclamó. Al principio, fue una caída suave, como si su mente la estuviera arrastrando lentamente hacia las profundidades del subconsciente. Pero pronto, todo cambió. Carmen se encontró de pie en un vasto espacio vacío, envuelto en una neblina densa. El aire era pesado, casi irrespirable, y a su alrededor no había nada más que oscuridad y aquel extraño silencio que oprimía sus sentidos. Intentó moverse, pero sus pies parecían atados al suelo. Un frío intenso se apoderó de su cuerpo, y entonces escuchó el susurro. Venía de la neblina, una voz apenas audible, como si alguien estuviera hablando desde una distancia imposible. Al principio, no entendió lo que decía, pero poco a poco las palabras comenzaron a tomar forma. Ven, ya es hora. El miedo creció en su pecho, acelerando sus latidos incluso en ese mundo de sueños. Carmen sabía que no era real, que solo era otra pesadilla, pero esta vez había algo diferente. La voz, aunque distante, le envolvía, como si estuviera dentro de su cabeza. Dio un paso adelante, empujada por una fuerza invisible, y la neblina comenzó a disiparse ligeramente, revelando lo que había estado oculto. A unos metros de distancia, vio una puerta. Era una puerta antigua, de madera oscura, con un marco que parecía torcido, como si no perteneciera a este mundo. A medida que se acercaba, la sensación de ser observada se intensificó. Carmen quiso detenerse, pero su cuerpo ya no le respondía. Algo, una fuerza más allá de su control, la empujaba hacia esa puerta. Cuando estuvo frente a ella, la puerta se abrió lentamente con un crujido escalofriante. Detrás de ella no había una habitación, ni luz, ni nada que pudiera comprender. Solo había oscuridad, un vacío que parecía absorber todo a su alrededor. Y en ese vacío, figuras comenzaron a emerger. Al principio, eran sombras vagas, pero a medida que avanzaban, sus formas se definían. Eran rostros. Los reconoció al instante. Algunos de ellos eran familiares que habían fallecido hacía tiempo, rostros distorsionados por el tiempo y el sufrimiento. Pero también había otras caras, personas que no conocía, pero que parecían mirar directamente a través de su alma. Sus ojos estaban vacíos, como pozos sin fondo, y sus bocas susurraban palabras que no podía entender. Carmen intentó dar un paso atrás, pero la puerta detrás de ella se cerró de golpe, atrapándola en ese espacio oscuro con las sombras. El susurro se hizo más fuerte, y ahora, las palabras eran claras. Has llegado, ya es hora de despertar. Despertar. Esa palabra resonó en su mente con una claridad espantosa. No era un despertar hacia la vida, sino un despertar hacia algo más. Algo final, algo que ella no había esperado. Las sombras comenzaron a acercarse, sus rostros cambiaban de forma, adoptando expresiones de dolor, sufrimiento y terror puro. Carmen sabía que no podía quedarse allí, pero no había escape. Una de las sombras se acercó más, su mano extendida hacia ella. Su piel era fría como el hielo, y cuando los dedos de la figura rozaron su brazo, un dolor insoportable se apoderó de su cuerpo. Era como si el propio aire estuviera siendo succionado de sus pulmones. La figura habló, y su voz era una mezcla de todos los susurros que había escuchado. Ven con nosotros. Ya no puedes volver. Carmen gritó, pero su voz se perdió en la inmensidad del vacío. Las sombras la rodearon, cada vez más cerca, y el dolor creció, inundando cada parte de su ser. Intentó luchar, pero sus fuerzas la abandonaron. Estaba atrapada, rodeada por esas entidades que parecían alimentarse de su miedo. Y entonces, de repente, todo se detuvo. El monitor en la habitación del hospital emitió un pitido constante. Los latidos de su corazón cesaron.
Carmen había cruzado el umbral entre la vida y la muerte. Pero en ese espacio oscuro, en su última pesadilla, el horror continuaba. Las sombras la habían reclamado, y ahora su alma estaba atrapada en ese lugar eterno, junto con las otras almas que nunca encontraron la paz. No había luz, no había descanso. Solo quedaba la oscuridad.